Es una de las frases que proclama mi invitado de hoy. Ya comprenden por qué lo invité, ¿no? Él es así, simple. La primera palabra que viene a mi mente cuando pienso en él, y es la primera palabra con la cual quiero describirlo: humildad. Sí, lo sé, no debería ser motivo de asombro. Debería ser algo normal en todos. Pero como no lo es, me gusta recalcar esta virtud. Y esta palabra, humildad, tiene mucho que ver con el concepto de esta serie: cómo hablar, escribir y cantar de manera elegante. Una persona humilde es una persona sencilla. Y este gran hombre, mi invitado número 3, es así. Sabe de todo, estudió de todo, hace de todo y no para. Es un todoterreno y lo admiro. Es por eso que me genera mucha ilusión tenerlo presente aquí en Fantasy Storytime. Esto se va a poner bueno. Ale Fantozzi es mi nombre. Gracias por estar presente otro día más. Así, de esta manera damos comienzo a cómo hablar y escribir de manera elegante. Pensamientos de un orador y escritor. Enrique de Mora. Conferenciante, escritor, consultor en management, empresario, licenciado en ciencias biológicas, estudió marketing, administración de empresas, él mismo lo cuenta y se nota, se respira en el aire, que es un apasionado por la comunicación. Quédate y comprobalo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Cómo hablar y escribir de manera elegante. ¿Cómo está todo por Madrid? Hola Ale, muchas gracias por invitarme a tu podcast, un placer conversar contigo. Por Madrid pues todo razonablemente bien, ahora sí estamos por fin en pleno otoño tras unas cuantas semanas en las que el verano se resistía a desaparecer. Me alegra mucho que estés bien. Le contamos a la gente, a los que todavía no tienen el placer de conocerte, que Enrique es de Barcelona, pero vive actualmente en Madrid. Y nos metemos de lleno al tema que nos convoca. Enrique, ¿qué significa para un autor de 7 libros y coautor de otros 2 escribir de manera elegante? Pues muchas gracias. No sé si escribo de manera elegante, lo que sí que sé es que escribo de manera prolífica, haciendo verdaderos malabarismos con el tiempo. Escribo libros relacionados con el mundo de los negocios, también con el desarrollo personal, y eso sí, intento siempre imprimirles un toque literario. De hecho, varios de mis libros están novelados. Hay alguna novela, hay relatos, hay fábulas, estilos diferentes. Y tu pregunta me hace pensar que lo de escribir de manera elegante se puede aplicar a diferentes cosas. A la letra con la que escribes manualmente, a la postura del que escribe, o claro, a su forma de vestir. Hay escritores y escritoras pues que eran especialmente elegantes en su forma de vestir, ¿no? Y evidentemente también se puede aplicar lo de la elegancia al contenido de lo que escribes, ¿no? Hay escritores, va a gustos, obviamente, ¿no? Pero hay escritores que algunos podemos considerar que tenían una literatura especialmente elegante. James Joyce, William Faulkner o Jorge Luis Borges, por ejemplo. Hay, diría yo, diferentes vías, ¿no?, para la elegancia. Por decirte 2 que son antitéticas entre sí, pues está por un lado la elegancia de la sofisticación y por otro la elegancia de la simplicidad. A mí lo barroco, lo excesivamente florido o lo demasiado recargado me atrae poco y además me atrae cada vez menos. Sin embargo, sí me seduce la simplicidad. Y digo bien simplicidad, no simpleza ni simplonería. Y pensando en el otro lado, habrá lectores que valoran especialmente la elegancia, otros valoran la creatividad, otros el humor, otros la capacidad de explicar brevemente sucesos que a lo mejor son complejos. Yo te diría que cuando escribes, lo fantástico es lograr esa conexión mágica y misteriosa entre quien escribe y quien lee. Y es por eso que otros, muchos otros, valoramos a Enrique de Mora. ¿Cómo descubriste lo que era hablar de forma elegante? Porque vaya que hablas como todo un señor de la palabra. Empiezo igual que en la pregunta anterior. No seré yo quien diga que hablo de manera elegante, Ale. Pero sí que lo haces. Lo que sí que sé que me gusta cuidar el lenguaje, ¿no? Y me gusta en particular cuidar las palabras. Jugar con ellas, experimentar con ellas, mimarlas, acariciarlas, siempre para que surtan el efecto deseado en el interlocutor, en los interlocutores. Rudyard Kipling
el famoso autor británico del Libro de la Selva y de grandes poemas, era un gran contador de cuentos y él decía que las palabras son la droga más potente que haya inventado la humanidad. Y es verdad, es un placer jugar con las palabras, acariciarlas, como te decía, zarandearlas o incluso estrujarlas hasta que hablen, ¿no? Si me permites ese pequeño juego. Podemos hacer prestidigitación con las palabras, pero claro, también las podemos utilizar con buenas o con malas intenciones. Es decir, podemos decir cosas atractivas o bien podemos decir cosas insulsas. Podemos decir cosas divertidas, inteligentes o estúpidas e incluso hirientes, ¿no? Hay palabras que son bonitas y hay palabras que son feas, ¿no? Dicho de otro modo, hay palabras estilizadas o finas y hay palabras gruesas o gordas, ¿no? Las palabras gruesas pues pesan más de lo que deberían, ¿no? Y por eso muchas veces caen como una losa sobre el destinatario, casi diría sobre la víctima, ¿no? Tenemos que ir con cuidado con eso, ¿no? Tenemos que saber utilizar las palabras de la forma adecuada para provocar el efecto adecuado, que ojalá sea un efecto positivo, ¿no? Y una reflexión final en esta pregunta, Ale, yo evitaría confundir la elegancia con la pedantería. Qué responsabilidad que tenemos. Muy justa tu aclaración. Pensamientos de un orador y escritor. Estás escuchando Cómo hablar y escribir de manera elegante por Phantom Storytime, el podcast con aire de radio. Me da mucha curiosidad saber cuál es tu palabra elegante y por qué. Pues te voy a decir una palabra que igual te sorprende, porque es una palabra muy sencilla, reivindicando la sencillez, y una palabra que creo que dice mucho, es la palabra estilo. Me gusta mucho la palabra estilo, creo que es una palabra que tiene estilo, ¿no? Y me gusta porque se puede aplicar a las palabras, se puede aplicar a la forma de ser de las personas, se puede aplicar al arte, hay diferentes estilos, literarios, musicales, arquitectónicos, etc. Se puede aplicar también la palabra estilo a la forma de jugar de un deportista o de un equipo. Federer ha sido un tenista con estilo, yo creo que eso lo reconoce cualquiera, ¿no? Hasta su principal enemigo, si es que tiene alguno. Ahora que estamos en pleno mundial de fútbol, selecciones como la alemana, o la española, o la argentina, o la brasileña, o la francesa, o la holandesa, tienen un estilo clarísimo en su forma de jugar, ¿no? Y eso se reconoce a la legua. Si hablamos de gente, de personas, pues bueno, hay personas que se vistan como se vistan, poseen ese estilo inconfundible y privilegiado de las personas con clase, ¿no? La palabra clase muchas veces se relaciona con la palabra estilo, ¿no? Esa gente que tiene una gracia especial al moverse, al balancearse, al bailar, que convierte sus gestos en pura armonía, ¿no? Ese encanto, esa cadencia vital, yo diría, se manifiesta en los actos más nimios, al caminar, al sentarse, al levantarse, incluso te diría que al bostezar, ¿no? Y eso sucede también con la forma de hablar, con el arte. Hay estilos narrativos, hay estilos literarios que conectan especialmente con nosotros. Hay gente cuya forma de hablar resulta cautivante siempre, haga lo que haga y diga lo que diga, y eso sucede también, insisto, pues con pintores, con arquitectos, con músicos, con diferentes expresiones artísticas, ¿no? Por tanto, reivindico la elegancia en sí misma de la palabra estilo. Yo diría, para cerrar en esta pregunta, que lo importante es tener estilo y crear un estilo propio. Muchas gracias, Enrique. Qué placer escucharte. Qué privilegio tenemos de tenerte presente aquí en Cómo hablar y escribir de manera elegante. Realmente sos un referente en todo lo relacionado con la oratoria, con la escritura. Te admiro muchísimo por tu elegancia al hablar, al escribir, al comunicarte, por ser tan ameno en el trato con los otros, no solo conmigo, no solo con la audiencia de Phantom Storytime, sino con la persona que te cruces. Comentario que haces, aporte que haces, está lleno de gracia, así como vos decías, de que hay gente que tiene gracia, que tiene estilo para hacer su actividad o para desarrollar su talento, su habilidad. Vos tenés gracia, una gracia innata en todo lo que haces, lo que decís, así que gracias por brindarnos tus conocimientos, por estar presente, por deleitarnos con esa voz tan particular, esa manera tan particular que tenés de hablar que resalta y te distingue. Contenta es poco. Muchas gracias, Enrique de Mora, por ser parte de Phantom Storytime en Cómo hablar y escribir de manera elegante. Ha sido un placer, Ale, conversar contigo. Muchísimos éxitos con este podcast tan interesante y tan elegante.
Sinceramente estoy muy contenta con tu presencia. Seguramente querés conocer más acerca de Enrique, no solo para aprender, sino para estar simplemente en contacto con él. Te facilito el camino. Lo podés encontrar en LinkedIn, Instagram, YouTube y Twitter, simplemente poniendo Enrique de Mora. No te pierdas la oportunidad de visitar su sitio web www.enriquedemora.com. Seguro te quedaste con ganas de más. Sí, yo también. Con muchas más ganas de escuchar a Enrique, pero para eso me voy a ir a su canal de YouTube. Y por otro lado, mañana tenemos a otra invitada de lujo. Ya te adelanto, es una colega, y como no podía ser de otra manera, una colega que admiro muchísimo. Enrique nos contaba al principio del programa que hay gente que tiene gracia. Ella está dotada de gracia. Para hablar, para moverse, para conducirse, para presentar. ¿Qué presenta? Mañana te cuento todo, mañana te cuenta ella todo. No te pierdas el programa de mañana que va a estar elegante. No me puedo despedir sin decirte gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme. ¿Qué sería de este programa sin vos? Gracias por hacerlo posible. ¿Nos escuchamos mañana? Soy Enrique de Mora y os quería enviar un gran saludo a toda la audiencia de Ale Fantozzi y su fantástico podcast. Es muy bienvenida cualquier iniciativa que analice, que investigue sobre el lenguaje, que al fin y al cabo es lo que realmente nos diferencia de los animales. Los humanos somos animales racionales y emocionales, ¿no? Mucho tiempo nos creímos que éramos fundamentalmente racionales, pero yo diría que es más bien lo contrario, que somos mucho más emocionales. Pero el lenguaje nos diferencia, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, y por lo tanto estudiar todo lo que tiene que ver con el lenguaje, entretenerse en eso, yo creo que es algo fantástico. Tenemos además muchas formas de expresar ese lenguaje. Aquí, por ejemplo, tenéis el lenguaje musical de mis queridos Rolling Stones. Un gran saludo desde Madrid.